Electrónica de potencia. Interruptores y diodos de potencia. Parte 1. Subtema 2.1. Relevadores. Puede que los conozcas o no, pero te apuesto que has presenciado su uso sin siquiera notarlo. Incluso puede que sean usados en tu hogar sin que lo sepas, así que quédate en este video y conoce más acerca de estos dispositivos. Pues más adelante hablaremos de sus aplicaciones, qué son, su estructura, su funcionamiento y más. Dicho esto, comencemos. Estos dispositivos se usan actualmente para la activación de distintos mecanismos como ascensores y escaleras mecánicas. Son comúnmente usados en el hogar para el control de iluminación, alarmas, entradas o accesos. Básicamente se usa en cualquier circuito en el que se requiera controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada. Debido a que no se puede energizar la parte de control y la de potencia con una misma fuente de poder, se usan dos fuentes con distintas magnitudes, como en el siguiente ejemplo, en el que se usa una entrada digital para poder activar la parte secundaria del relé. Al activarlos y desactivarlos indirectamente mediante el empleo de relés prevenimos posibles accidentes. Y bueno, ya sabemos para qué se usa, pero ¿qué es un relé? Es un componente eléctrico que permite abrir o cerrar un circuito como un interruptor, mediante el uso de un embobinado. Este permite controlar el paso de corriente en uno o varios circuitos eléctricos que pueden ser dependientes e independientes entre sí. Estructura. Las partes que generalmente estructuran a un relé electromecánico son la bobina, la cual es un cable de cobre muy delgado con un gran número de espiras o vueltas enrolladas alrededor del núcleo. El núcleo, que es una barra de hierro que se encuentra fijada a la carcasa, la armadura y los contactos, que pueden ser fijos o movibles. Los relés se pueden dividir en dos circuitos, el primario y el secundario. En el circuito primario se encuentra la bobina y el núcleo. A estos llegará la señal de control que puede provenir de un interruptor manual, un microcontrolador o algún sensor. En la mayoría de los casos se conecta a una fuente de CD, aunque puede ser AC de bajo voltaje. En el circuito secundario se encontrarán los contactos, en este caso tenemos dos, el C y NO, aunque lo común es tener tres agregando el NC. Estas siglas hacen referencia al tipo de conexión de los pines. El C o común será el pin que compartirán los circuitos conectados al relé. El NO o normalmente abierto se mantendrá como un circuito abierto hasta que se active el relé. Y el NC o normalmente cerrado se comportará como un circuito cerrado a menos que se le suministre energía. Esta sección generalmente es alimentada con una fuente de AC, aunque puede ser DC. A este estarán conectados los dispositivos de carga como focos, ventiladores, motores, etc. Entre estos estará la armadura, la cual hará que los contactos cambien de posición. El funcionamiento de un relé es bastante interesante, pues vemos la ley de Ampere, la cual dice que al fluir una corriente eléctrica por un conductor, se generará un campo magnético. Cuando este conductor se enrolla sobre el núcleo, el campo de cada espira se combina para hacer un campo magnético de mayor rango y más fuerte. La autoinductancia fue descubierta por el científico estadounidense Joseph Henry, y este es el principio de funcionamiento de un electroimán. Al conectar la bobina a nuestro relé, se excitará el devanado, generando un campo magnético, el cual atraerá la armadura haciendo que nuestro contacto se mueva, cerrando nuestro circuito. Cuando se corta la corriente eléctrica, el resorte atraerá el contacto, provocando que el relé vuelva a su estado inicial. A continuación tenemos la forma esquemática de nuestro relé, que como puedes notar es la unión de un interruptor y una bobina. Este consta de 4 pines. Los pines 1 y 2 servirán para controlar la bobina. El pin 3 es el común y el 4 el normalmente abierto. Estos se usan para conectar los circuitos de carga. Este relevador es conocido por ser de un polo, un tiro, o por sus siglas en inglés, single pole, single throw. Pero, ¿qué significa esto? Un polo se refiere a que solo tiene una terminal de entrada, mientras que un tiro hace referencia a una sola terminal de salida. Por lo tanto, un relé de un polo, un tiro, es aquel que tiene una entrada y una salida. En el siguiente ejemplo observamos que la bobina será controlada por un switch en los pines 1 y 2. Además, tendremos un foco conectado al circuito secundario a los pines 3 y 4.
Cuando el relé no está energizado, el pin de contacto NO permanece abierto. Cuando el relé recibe suficiente potencia, el pin de contacto normalmente abierto se cierra y cualquier carga que esté conectada se encenderá. Esta es la configuración más sencilla de un relé. Otra configuración es la de 2 polos, un tiro, que es como si tuvieras 2 relés de un polo, un tiro en uno. Ahora tenemos un foco en cada terminal de salida. Estos se encenderán al mismo tiempo cada vez que el relé se active. En cambio, un relé de un polo doble tiro es un relé que tiene una entrada y 2 salidas. Siendo que tiene más salidas, es más dinámico que un relé de un polo un tiro, pues se puede conectar a 2 dispositivos a la vez. Ahora notamos que a diferencia del anterior, al solo tener un polo y 2 tiros, los focos se encenderán alternadamente, pues estará variando entre el contacto normalmente abierto y el normalmente cerrado. Algo similar ocurre con el de 2 polos 2 tiros, que sería como tener 2 relevadores de un polo 2 tiros, permitiéndonos controlar 4 dispositivos a la vez. Existen multitud de distintos tipos de relés, dependiendo del número de contactos, de su intensidad admisible, del tipo de corriente de accionamiento, del tiempo de activación y desactivación, entre otros. Por esto existe un relé para cada situación o problema. Cuando se usa un relé electromecánico existe algo llamado efecto de rebote. Este es un problema común, pues sucede cuando los contactos se tocan. Su impulso y elasticidad actúa de forma que estos rebotan una o más veces antes de que se dé una unión fija. El efecto no suele ser grave en circuitos de potencia, pero llega a causar problemas en circuitos lógicos y analógicos. Este puede ser visto en un osciloscopio. Además, los relés de este tipo tienen una vida corta, debido a que son mecánicos, presentan un desgaste cada vez que se accionan. Para estos casos es mejor utilizar relevadores de estado sólido. Este es un relevador de estado sólido, o SSR por sus siglas en inglés. Su principal ventaja es su mayor vida útil, pues en lugar de utilizar piezas mecánicas, utiliza dispositivos semiconductores. Así la velocidad de activación del dispositivo es más fácil y rápida. Lo que vimos en este video fue algunas de las aplicaciones que tienen estos dispositivos. Vimos que son su estructura, su funcionamiento, su forma esquemática, la configuración de sus contactos y 2 tipos de relevadores, el electromecánico y el de estado sólido. Con esto concluimos nuestro tema 2.1, relevadores. Hasta la próxima.